presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras. Miren, estoy contento. Estoy contento porque de alguna manera estoy con una gran amiga de este canal, antes Aztele, ahora Wow TV. Pero lo cierto es que es una voz crítica, es una mujer profesional, es una mujer que tiene la facilidad de conducir, de ser objetiva con la verdad y sobre todo manifestarla claramente. Pues lo único que te puedo decir, Denise, gracias por regresar aquí a tu casa. Nos da gusto tenerte. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a platicar muy padre. Denise Smith, gracias. Muchísimas gracias, Alex. Para mí es un gusto, un honor volver a estar con ustedes, ahora con otro tema, yo lo sé, pero es siempre un gusto estar no solo con ustedes, sino también con tu audiencia. ¿Y sabes qué es lo padre de todo esto? Que fíjate que cuando presentaba este programa, que ibas a estar aquí, hubo muchas voces críticas. Bueno, en general todos son críticos, pero a favor y en contra. Unos te aman, otros te odian, pero la mitad no generas. O sea, tú estás con unos o con otros, o ellos están contigo o no. Y eso es muy padre porque de alguna manera, si hemos tenido la oportunidad en los últimos años de ver voces críticas, es padre que haya destacado a las mujeres, y solo por citar a otras dos amigas tuyas y amigas del canal, Elena Goicoechea, Paula Migoya, solo por citar, ¿no? Y eso es muy padre porque ahorita sí vamos a platicar en forma muy agradable y objetiva de lo que está pasando en México. Fíjate que ¿Arrancamos? a mí me Sí. gusta, perdón, Alex, que digas esto. Primero que nada, un saludo a mis queridísimas amigas, mujeres valiosísimas, con las que he trabajado muchísimo y hemos estado dando la batalla por este México tan querido. Y ahora que dices o que me odian o que me quieren, a mí me gusta mucho esto, lo que me estás diciendo, porque yo creo en la pluralidad, en el respeto a la pluralidad de México. Hay de todo en México, es bellísimo este país, y creo que la única manera de construir un país más fuerte es aceptando esta pluralidad, en donde se vale no pensar igual, y justamente ese filtro que nos da nuestro juicio es el prejuicio. Entonces, muy probablemente hay un filtro ahí que les genera algo, y por eso pues no soy tan querida, pero me encanta también. Bienvenida a las críticas y bienvenido, pues no el odio, pero sí el no gusto por lo que digo. Qué bueno. Y bueno, vamos a pasar a ver dónde está México en estos momentos. Tenemos un presidente, como ya lo has referido tú y en tus comentarios, etcétera, que de alguna manera se perfila como el gran dictador, porque está teniendo cada vez más fuerza. Pero también por el otro lado tenemos una sociedad civil como que despertó, porque después de que había sido tan dividida, tan ofendida, ahorita de alguna manera ha parado o ha contenido ciertos aspectos de poder que hasta hace quizá unos 2 o 3 meses pudieran haber sido insólitos. El hecho de que haya un ejercicio de una revocación, nos guste o no, lo cierto es que demostró que pues, no era vinculativa, y el presidente, uno de los presidentes más populares del mundo, resultó que quizás sea popular en las encuestas, pero no en la encuesta que es la que vale, que es la del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, el presidente que tenía todo el poder legislativo resulta que ha sido controlado de alguna manera porque no pudo pasar esa reforma energética. Y tercer lugar, el presidente querido y popular con el mundo, con los liderazgos mundiales, resulta que su ex amigo, o de alguna manera el expresidente de Estados Unidos, también le pega, pero le pega fuerte, al decir que no conoció o no conocía a nadie que se hubiera doblado tan feo. Es decir, de alguna manera que hubiera sido doblegado de una forma tan insólita. Aquí, obviamente, nada más hago el matiz que muchos dicen que no fue al presidente, sino que fue al secretario de Relaciones Exteriores, pero lo cierto es que estamos hablando de una administración como tal, y esa administración, para los efectos del expresidente Trump, de alguna manera muestra una debilidad absoluta,
y que pues sí dista mucho de ser la fortaleza que tratan de manifestarlo. Y de ahí podemos ver varias vertientes, pero te pregunto, con esas tres situaciones, ¿cuál es tu lectura del México hoy, ahora? Bueno, tú hablaste desde un principio de esta ciudadanía que despertó. Yo te voy a platicar que desde el 2003, que él era jefe de gobierno, ya habíamos quienes estábamos observando esta forma de gobernar corrupta, inepta y sobre todo simulada. En las próximas elecciones que él pretendió llegar a la presidencia, pues sí estábamos con mucho temor derivado de que pues conocíamos a nivel local lo que era capaz de hacer. De hecho, los segundos pisos todavía no se puede saber cuánto se gastó porque es una información reservada. Nos parece que por ese motivo podría ser que están resguardando casos de corrupción y como él fue varios años candidato, entonces no sé cuáles habrán sido los acuerdos. Sin embargo, antes de que ganara, sabíamos que iba a ganar por todas las encuestas, era ya un hecho que él iba a ser el ganador. Estábamos aterrados porque sabíamos que ahora lo que hizo a nivel local lo iba a hacer a nivel nacional. Y cuando digo estábamos, estoy refiriéndome a varios ciudadanos sin ninguna afiliación política. Empezamos a trabajar desde entonces. Sin embargo, no sabíamos qué hacer porque éramos pocos. No sabíamos, nunca nos habíamos enfrentado a una situación así. Finalmente gana y nos dejó a todos, pues te podría decir, en una especie como de limbo, como de shock, en donde pues con quién nos comunicábamos, cuántos éramos, poco a poco nos fuimos conociendo a nivel nacional. O sea, no fue a nivel local, a nivel nacional, y empezamos a conjuntarnos en pequeños grupos, empezamos a identificarnos. Y una de las cosas más difíciles era confiar entre nosotros. Una desconfianza brutal, será un esquirol, será de Morena y estaré infiltrado, pero fuimos conociéndonos y nos cayó la pandemia. Esto facilitó que pudiéramos tener reuniones mucho más cercanas, porque antes de la pandemia que nos reuníamos en el World Trade Center, varias organizaciones, hasta 80 organizaciones, y ahí te puedo decir que estaban varias de mis amigas, entre las que mencionaste, donde empezamos a generar células ciudadanas, y ya teníamos una gran red. Esta se potencializó más con la pandemia, porque utilizando la tecnología ya no tenían que viajar a México. Y así fuimos creciendo. Sin embargo, nos hacía falta una estrategia. Todos sabíamos que nos teníamos que unir, no solo unir como ciudadanos, sino unir a los partidos políticos. Pero ¿cómo generar esta alianza entre partidos políticos antagónicos en sus inicios y con sus valores y sus principios? Pues eso fue lo más difícil, eso fue un reto que lograron algunos de los que conforman la organización Sí por México, de la cual yo soy miembro fundadora también. Primero hicimos una agenda ciudadana que presentamos a los partidos políticos, a todos, incluyendo Morena. Solo obtuvimos respuesta de los que hoy conforman la Alianza Va por México, PRI, PAN, PRD. Nosotros como ciudadanos finalmente apoyamos esta alianza y somos un gran colectivo de 570 organizaciones de la sociedad civil. Logramos esta alianza, logramos que además nos firmaran la Agenda Ciudadana que tiene 6 puntos, que está relacionada con la ecología, con la seguridad, la educación, la economía, el empleo y el tema de mujeres. Esos son los 6 grandes temas de la Agenda Ciudadana. Esta agenda ciudadana, los partidos políticos firmaron para llevarla al Congreso y legislar en cuanto a estos temas. Por eso no extraña, también medio ambiente, por eso no extraña que se hayan sumado en un solo bloque para defender al país y rechazar la reforma energética, porque ellos firmaron este acuerdo en la agenda ciudadana. Pues bien, me regreso un poco. Posteriormente, hicieron esta alianza no solo para entrar a la agenda ciudadana, sino también para ir a las elecciones del 2021 en esta unión. Es por eso que nosotros, los ciudadanos, nos sumamos a ellos con una aplicación que se llama Mi Voto Útil. Nos sumamos para hacer un solo bloque, contrapeso ciudadano con oposición política, y logramos
grandes espacios, como uno de ellos, la Bastión de Morena, la mitad de la Ciudad de México, cosa que le dolió muchísimo a López, y no solo eso, sino también le quitamos la mayoría calificada, cosa que le impide hasta este momento poder hacer modificaciones a la Constitución. Por eso López Obrador, aunque había ganado pues toda la zona pues del narco, lo que es Sinaloa, Zacatecas y demás, estaba muy enojado. Él sabía que ya no iba a poder hacer modificaciones a la Constitución, y más aún, en caso de que quisiera hacer alguna modificación a la ley electoral, a una reforma electoral, tampoco lo iba a poder hacer, y por tanto ya no podía destruir al INE. Ha buscado otras formas de hacerlo y lo va a seguir intentando, entre ellos quitarle dinero al INE, pero lo más importante, se lo logramos ganar. Entonces, efectivamente, esa ciudadanía sí está despertando. Sin embargo, Alex, conocemos la historia de México, una ciudadanía donde siempre está esperando esta democracia representativa, que otros hagan todo por mí, en donde yo quiero un líder, y eso siempre lo escuchamos en todos lados. La gente prefiere un líder que, aunque tener un líder te esclaviza de alguna manera, porque ese líder va a tomar decisiones por ti, en lugar de hacerse responsable de su propia vida y ejercer el derecho, como ser los mandantes constitucionales que la propia constitucional nos faculta para ejercer esta ciudadanía. Entonces, todavía la gente está esperando que alguien resurja por ahí y nos salve de este tirano. Pero no, lo que nosotros tenemos que hacer es todos y cada uno participar. En un bando, en el otro, me cae gordo, no me cae gordo, con este sí estoy identificado, identificada, pero lo que no se vale es no participar. Pues efectivamente, bueno, si nosotros podemos leer a López Obrador es un bravucón, es un bully, que se infla el ego para que parecer, es como los gatos cuando van a pelear se esponjan, inflan el ego para que la gente no se dé cuenta que su autoestima está muy lastimada. Entonces, ante Trump, que donde se ve chiquitito, se hace pequeñito. Pero cuando llega a México y se infla enfrente de sus seguidores, entonces pareciera que tiene una autoestima muy grande. Eso es lo que hace el bully. El bully ataca a quien sabe vulnerable, a quien sabe no se puede defender, pero se hace pequeñito frente al que considera sí le puede devolver el golpe. Y eso es lo que observamos ahora con Trump. También lo vimos con Biden. Oye, fue vergonzosísimo verlo sentado en un silloncito ahí todo hecho chiquito. ¿Cuántos memes no salieron? Porque es un personaje que realmente es pequeño. Es un personaje vulnerable que se fue creciendo ante ¿cómo se llama? Toda esta gente que le decía que era grandioso, que era maravilloso, ante el aplauso, fue creciendo, pero él sabe quién es. Entonces, ahora que empieza a surgir el contrapeso ciudadano, él se sabe pequeño. Yo no dudo que tenga miedo, y está actuando ahorita como un animal acorralado, agrediendo cada vez más, insultando, amedrentando, y por tanto estas características autoritarias se están definiendo conforme va pasando el tiempo. Pero Denise, dentro de toda esta situación, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque en un momento dado, las grandes modificaciones que pudo haber hecho la Constitución se pasaron. Si se mantiene este bloque, prácticamente no va a tocar ni al INE, obviamente más que cortando el presupuesto y todo, pero ya por lo pronto los grandes movimientos que pretendía no van a darse. Segundo, seguir influenciando en las elecciones de cara al 2024, pues si te das cuenta, cada vez sus gallos lucen más despintados, porque por ejemplo vemos a una Claudia que realmente no arranca, vemos a un Marcelo que pues tampoco, que ha sido también de alguna manera bastante lesionado de las últimas actividades, y más con lo de Trump ahora. Si hubo un gran damnificado fue Marcelo. Si vemos a alguien que es que puede ser movible para todos lados, está Adán Augusto, que es muy probablemente el próximo candidato de él, porque es el que le da más continuidad a sus ideas, es decir, a la imposición de sus ideas. Y está un Ricardo Monreal que realmente no encuentra partido, porque Morena no va a ser el que lo apoye. Entonces, si te das cuenta, ¿qué sigue en este momento para López Obrador? Bueno,
primero que nada, estas 3 reformas sí las va a intentar pasar. Bueno, hay 3 reformas que él pretendía. Una de ellas es la energética, que ya no pasó. También la reforma electoral, que no va a pasar. Yo creo que él subestimaba al PRI. El PRI es un partido que siempre nos ha tenido al filo del peligro. ¿Por qué? Porque nunca, no se definían. Es terrible porque, de hecho, en las reuniones de Sí por México decíamos, todos nos cuestionábamos, ¿qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con Alejandro Moreno? Y en varias ocasiones decíamos, no sabemos hacia dónde va a ir. Aunque ellos firmaron la alianza Va por México, estar todos unidos, no sabíamos qué iba a pasar. Sin embargo, Alejandro Moreno ya se definió. De hecho, ahorita con mi voto útil promovimos, ¿y por qué me río? Ahorita te voy a decir por qué, promovimos la moratoria constitucional. Ahora te explico qué es. ¿Y por qué me río? Porque en mi voto útil lo que se pidió es que la gente mandara una carta a todos sus diputados, o sea, de su sección electoral o de su demarcación, les mandaron una carta para que se sumaran a la moratoria constitucional. Y me río porque me escribió un diputado y me dice, por favor, Denise, que ya no me manden más cartas, yo no lo aguanto, ya no puedo trabajar. Mandamos más de 255,000 cartas por parte de la ciudadanía a sus diputados. Y esto fue maravilloso. ¿Qué es la moratoria constitucional? Es una propuesta que sacó el diputado Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, para que todos los diputados, legisladores de la oposición, incluyendo Morena, y también se le invitaba a Partido Verde o a algunos de Morena que quisieran sumarse a hacer un bloque impenetrable para que no pase ninguna de las reformas a la Constitución que pretende López Obrador. Claro, hay otras reformas necesarias, como son con temas de la mujer, del medio ambiente, que sí van a pasar porque no son estas tan destructivas como las que pretende López Obrador, y ahora voy a decir cuáles son? una de las que faltan. Ajá, pero lo que nosotros pretendemos ahora es hacer este bloque de ciudadanos junto con los legisladores. La otra reforma que pretende es la de militarizar la Guardia Nacional. Tampoco va a pasar. Pero ¿qué sigue? Mucha gente, y tú lo sabrás, siempre nos están diciendo en los grupos, es que se necesita un líder y se necesita un líder. Es esta necesidad de pasarle mi responsabilidad a otro que te comentaba hace rato, y sobre todo el que ya salga una cara que le haga competencia a las corcholatas, como la titina que tú decías de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué le decimos la titina? Porque así se llama la muñequita del ventríloco, ¿no? O sea, dicen lo que el ventríloco de Palacio quiere decir, y urge a la ciudadanía que salga un líder o una líder que dé la batalla. Pero esto lo hacen porque, y justamente lo hizo López, el destapar a sus corcholatas, como él así lo refiere, yo creo que lo hizo para que nosotros también destapemos a nuestros candidatos y ya tener con quién pelearse, ya tener a quién despedazar. Y lo único que va a pasar es que si ahorita sacamos nosotros y no tenemos la estrategia inteligente de irnos reservando, entonces sí lo que vamos a hacer es que vamos a exponer a una carnicería mediática a cualquier persona que nosotros queramos como un posible candidato. Hay muchísimas opciones que hoy vemos en la cartelera de candidatos y candidatas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque pareciera que el que habla fuerte, el que le contesta, es contestatario con López Obrador, ya es candidato. O sea, nos hemos conformado con tan poco, Alex, en donde creemos que cualquier persona que se atreve, es valiente y da la cara, ya, candidato. Definitivamente no. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque por eso llega gente como López Obrador o como Cuauhtémoc Blanco o como el Mijis, porque generalmente o queremos gente que sale en la tele o buscamos gente que es contestataria. Lo que nosotros necesitamos son personas que tengan, primero que nada, experiencia de gobierno. Yo he trabajado en gobierno, Alex, y he trabajado en iniciativa privada, y sí te puedo decir que son dos monstruos que comen en diferente cuarto. Son muy diferentes, es muy complejo.
uno genera recursos y el otro administra recursos. Nada que ver una cosa con la otra. Necesitamos gente con experiencia de gobierno, experiencia política. Navegar en ese mar lleno de tiburones es peligrosísimo y además se requiere alguien que sepa nadar. Experiencia de vida. Por ahí escuchaba yo a Colosio. Colosio me parece un chavo que tiene una muy buena narrativa, pero todavía ni siquiera sabemos cómo gobierna. Es la primera vez que tiene una presidencia municipal y ya lo quieren para presidente. Y el que recibe, el que recibe este país, va a recibir un país despedazado. Va a costar un trabajo, va a costar décadas volver a retomar las riendas del país para sacarlo adelante con toda la destrucción que este señor ha hecho. Entonces necesitamos una persona que realmente tenga las tablas, las habilidades, la capacidad y la experiencia probada de poder sacar adelante este país. Entonces sí es necesario que nosotros tengamos paciencia y seamos muy analíticos a todas estas personas que levantan la mano y dicen yo, hombres y mujeres, porque también hay hombres y mujeres que, si no han dicho yo, cuando menos sí los han lanzado en los medios, en las redes. Entonces yo creo, Alex, que primero que nada hay que seguir haciendo toda esta contención, de seguir sacando a la luz toda esta basura del peor gobierno que hemos tenido en la historia y además ir cuidando a los posibles o los posibles candidatos y tener paciencia y hacer una estrategia para que salga muy fortalecido o fortalecida. Con 6 candidaturas en juego durante el 2022, ¿cuál crees que sea el pronóstico real? Mira, decían que 2, lo que es Aguascalientes Durango. y eran para la oposición. Sin embargo, después de la revocación de mandato, pues ya hay dudas que tal vez pudiéramos ganarle otras 2. Yo te quiero hablar de esto de la revocación de mandato en dos áreas. Primero que nada, van 3 que le ganamos a López Obrador. Cualquiera en los últimos días dicen, es que van 2, no, van 3. Primero le ganamos el 2021, lo que ya comenté. Segundo, le hicimos el vacío en la revocación de mandato, situación que, pues, él, por más provocaciones y más provocaciones en las que quería que cayéramos, no caímos, a pesar de que teníamos un esquirol dentro de la oposición, Gilberto Lozano, que en verdad es muy tóxico, muy dañino, pues no caímos. Y posteriormente el tema del rechazo de la reforma energética. Entonces, todavía no podemos cantar victoria, nos faltan muchísimas batallas por ganar, pero me regreso a la revocación de mandato. El PRD presentó una figura de impugnación que se llama amicus curiae. ¿Qué significa esto? Que están buscando que la revocación de mandato sea anulada por completo. Y cualquiera diría, bueno, ¿y qué necesidad de estar yéndonos al pasado? Si ya no, pues ya pasó, ¿no? La revocación de mandato. No. El punto aquí, el objetivo es que se cancele como sanción por todos los delitos electorales que cometió Morena de forma flagrante, incluyendo al presidente y todo su gabinete. Ya viste a Dan Augusto haciendo propaganda que luego no fue propaganda, Sheinbaum decía es que no puedo hablar de esto, pero ustedes hablen, o sea, cosas terribles que hicieron estos personajes. Y la idea es sentar un precedente de que se castigue de forma severa a quienes cometan actos de delitos electorales. Y esto nos sienta el precedente para que en el 2024, regresando a tu pregunta, finalmente Morena, que no solo trae todo el peso del Ejecutivo apoyando los programas sociales, el apoyo del narco y de los cárteles del narco, más las Fuerzas Armadas. O sea, va a venir una arrolladora para el 2024, cosa que también van a utilizar, y no lo dudo ahora en estos 6 estados, pero lo importante es que nosotros podamos también estar contando con una autoridad electoral que realmente pueda contener en la medida de lo posible a estos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera. Ahora, dentro de todo esto que estamos viendo, te pregunto,
y hacíamos referencia, la oposición hoy por hoy, tú comentabas que Gilberto era una parte nociva, pero realmente si pudiéramos hablar de grupos que se están integrando como sociedad civil, ¿cuántos, o sea, nos podrías hablar un poquito más de esa organización? Por supuesto que sí. ¿De Frena? No, 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 en general de los Ah, grupos de la ok. sociedad civil que están integrando. Mira, ya de hecho hay muchos muy integrados. Aquí el tema es que se está haciendo muchos esfuerzos de manera atomizada. Hay personas que ya se están organizando, que están haciendo narrativas, que están haciendo estrategias. Ahora lo que importa es que nos articulemos en una misma estrategia. Ya tenemos la tecnología, ahora necesitamos tener la organización para que podamos articularnos de forma, digamos, central con cada organización que conserve su propia autonomía, porque hay personas que tienen ya su dinámica, hay quienes hacen conferencias, hay quienes tienen mucha tierra, hay quienes están en las redes, que todos podamos articularnos en una sola estructura, estrategia. Sin embargo, tenemos varios problemitas y te voy a comentar aquí. Hemos observado que hay problemas de protagonismo, quienes no quieren participar en grupo, quienes no saben trabajar en grupo o quienes quieren, por ejemplo, en el caso de Frena, yo estuve en Frena, en parte del grupo rector, me sumó Gilberto. Yo siempre he tenido problemas con Gilberto porque conmigo ha sido exageradamente majadero y agresivo, y lo voy a decir aquí, terrible, y no soy la única, seguramente mucha gente coincida conmigo, y desde el principio, desde el día que lo conocí, empezó a difamarme, a decir que yo era, que era un infiltrado, no sé qué tanta estupidez dijo. El caso es que es una persona muy nociva por cómo se relaciona, por cómo agrede incluso a su propia gente. Sin embargo, yo le reconozco algo, es una persona que va a la acción y empezó a generar estos grupos de Frena. Yo estaba generando con Jesús Gómez lo que son las células, en donde justamente estamos haciendo algo similar a Frena, pero él se adelanta y empieza a hacer estas acciones maravillosas, acciones diarias, o sea, diarias. Les mandaba un audio a todos, yo te digo, estuve ahí en el corazón porque él me invitó. Me invitó después de que me pidió una tregua, después de haberme agredido, y yo dije, bueno, ahora le va. Porque lo que nosotros pretendíamos es que teníamos una organización que se llama Recuperemos México. Recuperemos México es una gran tecnología con una, con un sistema que se llama Electo, para que tú puedas tener toda tu base de datos en un solo sistema a nivel nacional. Entonces la idea era que tanto Recuperemos México como Frena trabajáramos en un mismo frente, y sí se logró, estuvimos trabajando con ellos durante varios meses, se hizo incluso un acuerdo en Monterrey, pero cuando sale Sí por México, este hombre se vuelve loco y empieza a tirarnos durísimo en la prensa. Entonces no entendimos, estamos o no estamos. Posteriormente nosotros promovíamos el voto, nosotros estábamos con todas las encuestadoras que nos daban, que tuvieran la mejor metodología, que su metodología realmente nos garantizara confiabilidad y validez en sus resultados, pero él se fue con el voto sabio diciendo que era su inspiración por quien había que votar. Bueno, puras tonterías. Entonces, es un personaje que siempre va contrario a lo que nosotros decimos. Cuando nosotros íbamos por el voto, él se fue a instalar al Zócalo, y me río porque la verdad es absurdo. Él se fue a instalar al Zócalo, que él nos instaló gente y él no dormía ahí, diciendo que prohibido el voto. Él no quería el voto, él no el voto. Luego se suma el voto y luego saca el voto sabio. Ahora que nosotros decíamos no revocación, él sí revocación. Y aparte nos agrede muchísimo. Entonces, sí te puedo decir que yo creo que a ese personaje ya hay que neutralizarlo, no hablar de él, no estar compartiendo, perdón, pero yo como psicóloga te puedo decir que pues tiene muchas características psicopáticas que considero no debe ser un personaje que se le considere un líder a seguir, como lo es López Obrador, porque aunque sí es una persona que tiene mucha valentía, o ya no sé si es que se avienta porque no mide el riesgo, son de esas personas que hay que tener mucho cuidado, porque aunque sea valiente, es nocivo su liderazgo.
pero hay otros liderazgos, hay otras organizaciones que son muchísimas a nivel nacional, son organizaciones que promueven no solo la participación en grupo, pero también la armonía y sobre todo la paz. Entonces yo sí creo que hay muchas organizaciones, muchísimas, en toda la República Mexicana, pero sí es necesario que nos podamos sumar a cada una de ellas, porque lo que no se vale, Alex, es no participar o formar la propia. Siempre hay un espacio para todos, pero sí, regreso al tema inicial, es necesario que nos unamos y nos articulemos en una misma estrategia. Perfecto. Denise, nada más, de alguna manera me voy un poquito más, regreso con lo de los candidatos. ¿Cuál es tu opinión en este momento de los candidatos que plantea Morena, que es Ebrard, Claudia, Adán Augusto y, aunque no lo señalan, Monreal? Eso de cara a la siguiente pregunta que te voy a hacer. Cuarteto de delincuentes, es lo único que te puedo decir. Todos tienen cola que les pisen, y algo que a mí realmente me duele y me indigna de México es que creamos que valemos tan poco. O sea, yo siempre he dicho que la autoestima del mexicano está tan debilitada, tan lastimada, que creemos que esa basura nos merecemos. Y en lugar de hacernos una ciudadanía que exija excelentes candidatos y que no aceptemos basuras, nos conformamos con las porquerías que nos ponen en la boleta electoral, y pues ahora sí nos vamos de Team Marín de Dopingüe, al menos peor. Es terrible que no creamos que nos merecemos nada mejor, y este cuarteto es un cuarteto de cómplices y de delincuentes que han vivido de la política, son rémoras de la política, porque si lo sacas de la política, bueno, ahora yo creo que sí ya podrían hacer negocios, porque ya tienen dinero con qué. ¿Cómo es posible que estos personajes saltan de un partido a otro y se siguen considerando como posibles candidatos que pueden seguir drenando al país, porque no le han aportado nada en todo su trayecto durante décadas por la política? No han aportado nada, al contrario, han chupado la energía y el dinero de este país. Ahora bien, algo que también llama mucho la atención es la desaparición de la DEA y el mensaje de Estados Unidos. El próximo viernes, de repente, va a haber una reunión entre los líderes Estados Unidos y México, pero esa lectura, ¿cuál es tu lectura de ello, mejor dicho? A ver, vámonos primero a la estrategia de seguridad, Alex. ¿Qué mejor manera de López Obrador de mantener sus compromisos de campaña? López Obrador se mantuvo durante más de 12 años, viajando por todo el país, haciendo campañas. Tú sabes, yo no sé cuánto cueste una campaña presidencial, pero supongo que miles y miles de millones, y más si las haces durante tanto tiempo, viajar por todo el país, quedarte en hoteles, aunque sea de medio pelo, hasta para la gasolina. Sabemos que esto es carísimo. Y bueno, ya conocemos los sobres amarillos que sabemos que llegaron de varios lados. También la extorsión a los empleados de donde gobernaba Morena o antes PRD. Y yo te voy a decir, yo trabajé en la delegación Coajimalpa y nos quitaban, el gobierno central estaba como jefe de gobierno López Obrador, y nos quitaban un diezmo. Yo siempre reclamé, pero nunca obtuve eco. Pero bueno, regresando a este tema, alguien patrocinó a este señor. Y pues con el apapacho que hoy le tiene a los grupos delincuenciales, pues se necesita no tener un poquito de sensibilidad para no darnos cuenta que quien lo patrocinó. ¿De qué forma garantizar al narco su impunidad? Pues estableciendo una estrategia de abrazos, no balazos. No los voy a tocar. Y esto ha derivado en un crecimiento desproporcionado y escandaloso de los grupos delincuenciales. Tú lo sabes, o sea, hay miles de artículos en donde quieras verlo, cómo están creciendo los grupos delincuenciales en el país. Y no solo los mexicanos, sino también los internacionales. Esto es un paraíso de impunidad también para la mafia rusa y para diferentes mafias que ya venían operando en México, no solo con el narcotráfico, sino también con la trata de personas, que México
Este fenómeno del cual se habla poco también está incrementándose y son totalmente intocables. Obviamente Estados Unidos, preocupado por... Estados Unidos solo se va a meter en México cuando alguno de los problemas de México le toquen. Y en este caso, lo que es el narco, que ha incrementado tanto también la trata de personas, evidentemente es cuando empieza a involucrarse. Es por eso que querían también catalogar que los grupos delincuenciales ya se les podía empezar a considerar terrorismo, porque si se les da esta clasificación, entonces sí le dan el pretexto a Estados Unidos de meterse en México. Sin embargo, se ha resistido el gobierno cada vez que quieren hacerlo, el gobierno de México se resiste. Entonces, esto que hicieron de expulsar a la DEA o desaparecer este grupo, a mí me parece gravísimo. Es un mensaje a Estados Unidos de no te metas con mis socios. Así yo lo leo. No sé tú qué opinas, Alex. Pues mira, la verdad me parece verdaderamente grotesco lo que está sucediendo porque por un lado veíamos una estrategia medianamente que existía de combate a las drogas. De repente los abrazos y los balazos pasaron a ser un mensaje de impunidad y más con la liberación de Ovidio. Así es. O sea, hablan mucho de la traición a la patria de los opositores, pero si hay algo que fue una traición a la patria es la manera como se soltó a un criminal. Y con la complacencia del presidente, porque él dio la instrucción y además él feliz de decirlo. Y de repente empezamos a ver que el narco se infiltra en más cosas, de ahí incluso el 2021 el INE reconoce y el tribunal reconocen que intervino el narco en favor de algunos candidatos y entonces ya empezamos a ver que crece y crece y crece y crece y crece y la idea de alguna vez que habían dicho que era el narcopresidente que se podía dar, pues creo que ya se está dando, ¿no? Ya es una realidad, ¿no? Y narcopresidente, narcocandidatos, etcétera, y narcogobernadores. Eso es lo más triste. Y hoy que desmembremos una unidad que daba ciertos resultados, pues de alguna manera es una incertidumbre brutal, ¿no? Lo que dijeron en Estados Unidos, se me va el nombre de la persona, de la señorita que habló, no la recuerdo, se me fue, pero esa fue una lectura que si lo quieres ver, es una dedicatoria a nuestro presidente, o a alguien vinculado a él, y eso es lo que sí impresiona, ¿no? Eso. A mí lo que me preocupa es si vemos la trayectoria de López Obrador, él desde joven, o incluso no sé desde qué edad, se ha mantenido en total impunidad. Esto le ha dado una sensación de que él puede hacer lo que le dé la gana. Y ahora con este manto de protector de la presidencia, pues definitivamente hemos visto cosas que jamás habíamos visto en ningún otro presidente. Un actuar en contra de México y del bienestar de México, no solo en el tema del narcotráfico, también en el tema obviamente de seguridad, en el tema de medio ambiente, en el tema de los niños, en el tema de las mujeres. Sus acciones han sido totalmente contrarias a lo que se espera de una persona responsable que está administrando un país que le interesa que crezca, que le interesa su crecimiento económico, que le interesa proteger a la población, que le interesa disminuir a los cárteles de la droga. Todo lo que ha hecho este gobierno en este sentido ha sido totalmente contrario. Creo que nuestra capacidad de sorpresa cada vez se incrementa más con este presidente que que lleva a cabo una administración que es contraria a la lógica incluso. Desde luego, y no solo eso, hoy por hoy vemos que es un presidente que, lejos de gobernar, toma las cosas personales y cada vez se va más con los aspectos distractores y las rencillas personales, ¿no? Yo no puedo entender, todavía no me queda claro el problema que se mete creo que es Denise Dresser, respecto a lo del comentario doblado, ¿no? Sí, de la vulgaridad. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Dicen que es brillante. Yo no creo que sea un hombre brillante. Es un hombre astuto, pero tiene de inteligencia emocional esto. O sea, nada. ¿A qué me refiero?
Cuando él, durante, y esto no lo digo yo, de hecho lo dijo Loret en una de sus cápsulas, decía que este presidente se sentía totalmente blindado de cualquier comentario, nada lo tocaba. Cuando viene lo de la Casa Gris, pues viene un golpazo en su línea de flotación y es cuando nos damos cuenta que este señor no puede con lo personal. En el momento que se meten con sus hijos, porque ya habían tocado a sus hermanos, a su prima y demás, ya no pudo. Y entonces cuando entran a lo personal, pues él no sabe responder, no puede. Es un personaje que se deja llevar por la bilis, por el hígado, por el resentimiento y por el odio. Claro, esto nos ha gobernado los últimos 3 años, el odio, el resentimiento, la bilis, pero ahora que ya se vio tocado de forma personal, es como un animal que está acorralado, que está herido, y lo que vemos es lo que menos entra es bueno, nunca entraba la razón con este señor, pero esta ironía con la que se caracterizaba al responder a las críticas, ahora ya no es ironía, ahora se observa que de forma personal le afecta y sale a responder toda esta parte irracional, es límbica, o sea, es desde la parte más animal que tenemos, porque lo que lo está dominando es ese dolor de ese animal que se ve herido. Pero fíjate que hay una expresión que dice texto sin contexto es vil pretexto. Y realmente el texto que hay ya no tiene coherencia. El contexto es un contexto de otros datos que no corresponde a la realidad. Entonces, si te das cuenta, es la suma de pretextos lo que estamos escuchando en las mañanas. Yo en lo personal algo había aplaudido y reconocía de que las conferencias mañaneras eran el acercamiento más grande que podía haber de un presidente al público. Que se haya desvirtuado es otra cosa. Pero eso me parecía un dato bastante relevante. Hoy por hoy lo que estamos viendo es, perdió la agenda. Perdió la agenda desde que descubrieron lo del hijo de la Casa Gris, perdió la agenda este pasado lunes, cuando Trump va y lo exhibe el domingo. Eso es algo que se va a empezar a dar cada vez más. Bueno, aquí, Alex, yo sí te voy a diferir un poco. Él nunca tuvo la agenda. Él no tiene agenda. Él nos daba de qué hablar. Bueno, tiene razón en eso. Nos daba de qué hablar. No había agenda, pero ahora perdió la batuta. Sí. Él llevaba la batuta de lo que se hablaba. Sí. Pero hay algo importante, Alex, él nunca habló para nosotros. Entonces, que diga tonterías y demás, no es para nosotros, es para su gente. Y su gente juega el juego, valga la redundancia, de sus otros datos. Realmente su gente está ahí. Realmente es lo que la gente quiere escuchar. Hace poco hablaba yo con uno de sus seguidores y yo decía, no puede ser que este hombre realmente repita lo que este señor dijo. Me dice, iba a hacer el debate sobre la reforma energética y me dice, es que no es posible que las empresas hayan puesto paneles solares para no pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Es que le están robando a la comisión, robándose el sol. Y yo dije, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio lo que estás diciendo? O sea, es como si tú tienes tu huerto en tu casa, tú produces tus propios vegetales o frutas y te van a venir a denunciar porque no compras en Walmart. O sea, así de estúpido es este razonamiento. Y entonces yo le pregunté, por favor, ¿de dónde sacas esa información? De las páginas de Morena, de las mañaneras en Facebook. De ahí sacan la información y para él habla. Y sus seguidores, estos radicales que están con él, siguen tan puros como desde el día que ganó la elección. Muchísimos que tienen un poquito más de capacidad de análisis, pues sí, ya dicen, esto suena absurdo, ¿no? Pero todos estos a los que les habla, que a nosotros nos parece, y todavía le mete a la Vilchis, que tú sabes que esto de el quién es quién en las mentiras ya ha sido señalado como uno de los más graves atentados contra los derechos humanos de toda esta gente que golpea. Y esa es otra. Esta sección que se ha inventado es porque efectivamente ya no tiene de qué hablar. Ya no le da más. Todos los días sale a hablar de los tweets de los diferentes opositores. Efectivamente ya no tiene para dónde. Mientras está hablando de Loret de Mola, de los diferentes de Denise Dresser, sí,
¿Qué pasa con los feminicidios que van en aumento? Con los crímenes que están también desbordados. ¿Qué pasa con el medio ambiente que sale a burlarse de los que sí saben de medio ambiente? Hoy salió la Vilchis a decir que en otros sexenios también se lastimó cenotes y demás. ¿Qué pasa con todos los problemas? La crisis de salud, en donde los niños con cáncer siguen sin medicamentos. Y salió a decir que no es cierto. Claro que es cierto, porque yo estoy con los papás. Tú me conoces, sabes que estoy en varios frentes de activismo y yo estoy con los papás de los niños con cáncer y todavía no reciben los medicamentos, las vacunas del cuadro básico. No hay vacunas del cuadro básico en este país, cuando antes éramos un ejemplo de estas jornadas de vacunación que llegaban hasta el pueblito del pueblito a vacunar. Ahora no hay vacunas y las enfermedades estas que ya habían sido erradicadas como sarampión, polio, tosferina, están resurgiendo en el país. Entonces, este señor que vive en ese mundo alterno vive con 12 millones de personas o 13 millones que son las que vimos que realmente tiene. Pero es un presidente que ya se quedó en una burbujita mientras el país está saliendo a flote como puede. Hoy en la mañana o ayer puso un tuit. Ya estamos saliendo de la crisis juntos, ya estamos saliendo adelante de la crisis, algo así. ¿Estamos? Este señor nunca nos acompañó en la crisis. Si este país está saliendo adelante, es gracias a los que trabajan como tú, como yo todos los días, a los que pagan sus impuestos, a los que se partieron el alma en la pandemia, a pesar de que este señor empezó a oprimirnos más con los impuestos, a pesar de que no supo dar respuesta a la pandemia, a pesar de que escondieron los muertos para proteger la popularidad de López Obrador. Entonces, este presidente vive en una burbuja en donde no vivimos las y los mexicanos. Entonces, sí, desgraciadamente se va a quedar cada vez más aislado, porque ahora escuchamos a mucha gente que antes estaba con él, que ya incluso lo critican y que ya se atreven a decir, este señor está loco. Y como psicóloga te puedo decir que ese término no existe, pero sí, este señor tiene gravísimas psicopatologías que, pues, para las personas que no las conocen, pues les es difícil identificarlas, pero sí pueden decir que, pues, este señor ya tiene algo raro, ¿no? Y además, realmente veamos, el apoyo que tenía ha disminuido en forma brutal. Si realmente consideramos esos 13 millones, podría ser una buena cifra, pero en eso hubo mucho acarreo. Hay quien considera que fue más del 40%, que otros que fue el 50%, pero lo cierto es que no son las cifras como corresponden, ¿no? Y ya hay una pérdida de credibilidad fuerte entre su base. Sí, no, y lo mejor, Morena se está despedazando. Y esto de los traidores a la patria es más bien un grito desesperado, una necesidad desesperada de Delgado y de Citlali Hernández por seguir manteniéndose vivos en el juego, ya que no lograron acarrear al número que seguramente le habían prometido, porque hicieron todo. Esos carteles que veíamos en la calle, que nadie sabía de dónde salieron, que seguramente fueron cientos de millones para toda esa propaganda que se hizo, no dudes que fue de parte de Morena, pero les falló. O sea, no pudieron cumplir con López Obrador. ¿Tú crees que López Obrador se hubiera aventado a hacer una revocación de mandatos sabiendo que solamente 13 millones iban a salir a decir sí queremos que se quede este presidente, por más trampas que hicieron y efectivamente acarreados muchísimos? Hay mucha gente que entrevistaron y decía, es que me decían que si no íbamos a perder nuestra pensión, sobre todo los viejitos que son los que más fueron a votar. Efectivamente, y Morena está peleadísimos, hay muchos grupos, lo mismo que había en el PRD, pues son los mismos, hay muchas huestes que se están peleando por el poder. Hay que entender que estos personajes ansiaron el poder durante muchísimos años. Finalmente llegaron y no lo van a soltar, pero además no lo van a soltar, o sea, es un hueso que es enorme, pero ellos lo ven chiquitito. Se están mordiendo entre ellos y eso es un punto a nuestro favor, porque seguramente se van a despedazar antes de que llegue el siguiente sexenio, en el 2024, quién sabe qué tan debilitados lleguen. Y, por otro lado, la oposición y el contrapeso ciudadano está creciendo. Excelente. Denise, estamos a unos minutos de partir. Yo nomás te pediría de favor, ¿a dónde te pueden
escribir o en qué redes sociales estás? Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, tengo mi canal en YouTube. Bueno, le puse Sí por México porque me sumé a las actividades de Sí por México. Y en mi Twitter, que estoy como Denise Meadg, guión bajo, estoy también en Facebook. Tengo dos perfiles, uno al que nunca entro, que es Denise Midgodri, que creo que tiene como 5,000 seguidores, pero nunca entro a ese, es una fanpage. Y mi perfil personal, en donde estoy igual, Denise Meadg Gaudri, y pues creo que ya. Excelente, bueno, para la gente que quiera comunicarse con Denise, ya están sus redes sociales y probablemente después les vamos a sorprender con unas cositas. Finalmente, Denise, yo nada más lo único que te pediría en estos momentos de que nos dijeras algo. ¿Cómo ser ciudadano mexicano en estos momentos y no morir en el intento? Me encanta tu pregunta. Mira, yo creo que la palabra ciudadano tiene mucha connotación. Ciudadano es el que participa y se involucra en la vida de su comunidad. Los otros son habitantes, nada más. Mucha gente nos dice, es que deberían de hacer esto, deberían de hacer aquello, como si fuéramos nosotros funcionarios públicos a los cuales nos deben decir qué hacer, cómo hacerlo y aparte exigirnos, como si tuviéramos un presupuesto. A nosotros nadie nos patrocina, no tenemos un peso más que lo que nosotros aportamos de nuestro trabajo para hacer pósters, para hacer conferencias, lo ponemos de nuestro dinero. Nosotros somos ciudadanos que un día dijimos, no queremos esto. Tú sabes que yo me dedico soy psicóloga clínica, forense y además soy investigadora y de ahí es donde saco, pues para vivir. Pero esto que hago por México, como son las conferencias, las marchas, los carteles, Mi Voto Útil, que es una plataforma que pues nos costó a nosotros, todo esto que hacemos pues sale hasta de nuestros propios recursos. Entonces, no es que toda la gente tiene que estar poniendo sus recursos, definitivamente no, pero sí yo los invito a hacer Horas México. No importa con qué organización te identificas, lo que sí reitero, no se vale no participar. México nos necesita hoy más que nunca a todas y a todos. Si no te cae bien la persona que está en ese grupo, súmate a otro o haz tu propia organización o no necesitas una organización. Participa y, por ejemplo, nosotros que hacemos conferencias martes y jueves, ahí está en la página, ayer tuvimos Ángel Verdugo, que me encanta, cuando menos entra a las conferencias, infórmate y toma decisiones mucho más informadas, pero no dejen de participar en lo que sea, cuando menos a nivel micro en su comunidad o a nivel nacional en una organización. Pero México hoy nos necesita a todas y a todos en esta gran y hermosa pluralidad, respetando nuestras diferencias, pero sobre todo uniéndonos en esta gran coincidencia que es el gran amor a México y su futuro. Muchísimas gracias, Alex, a ti y a toda tu audiencia. Pues te agradezco mucho, Denise. Ya tenemos tiempo esperando esta charla, pero qué bueno que fue hoy y de esta manera. Te agradezco muchísimo. ¿Quieres despedirte de tus fans, de tu gente, de las personas que nos están viendo? Con todo gusto, les mando un fuerte abrazo y a los que me critican y que tú decías que o la gente me ama o la gente me odia, pues a todos los que me odian, un abrazo más grande. Mi afán no es de convencerlos, sino que pues podamos dialogar desde un plano objetivo en donde hablemos de lo que hoy pasa y cada quien se forme su propia opinión, si me cae gorda o no me cae gorda o me cae gorda o no, pues se vale, ¿no? Es parte de esta pluralidad y el respeto que nos merecemos todos. Muchísimas gracias a todos, a ti, Alex, y espero verte pronto ahora conmigo en las conferencias. Será un honor. Te agradezco muchísimo y agradezco a ustedes que nos hayan visto en este programa en tus propias palabras con Denise Smith. Hasta la próxima.